¿Qué tal, chicos? Buen día. Vamos a ver en la sesión de física de hoy la ley de la fuerza de un resorte, mejor conocida como la ley de Hooke. Nos dice, cuando se comprime o estira un resorte dentro de su límite elástico, la fuerza que ejerce es directamente proporcional a su deformación. En este caso, F es igual a K por X, donde F es fuerza, K es constante del resorte y la X es el estiramiento o la deformación que va a sufrir el resorte. Deben de tener una constante pues que va relacionada tanto con la fuerza como el estiramiento del resorte. Si les piden en este caso determinar la constante, pues es igual, si esto está multiplicando pasa dividiendo, es la fuerza sobre la X, y si les piden el estiramiento, pues si la K está multiplicando pasa dividiendo, queda como F sobre K, donde F es fuerza, que v newtons, K es constante del resorte, sus unidades son newton sobre metro y X es el estiramiento de metro, cuyas unidades son metro y centímetro. La fuerza de restitución de un resorte es aquella que le permite recobrar su forma original después de haber sido deformado por una fuerza externa. Un ejemplo aquí de la aplicación de estas formulitas que tenemos aquí dice: un resorte se deforma una longitud X bajo la acción de una fuerza F. Si la fuerza se incrementa al quíntuplo, ¿cuál es la nueva deformación del resorte? Miren, aquí, así de sencillo, es 5X, pero vamos a ver por qué. Dice que F', en este caso, como dice que la fuerza se incrementa al quíntuplo, entonces tenemos F', que es igual a 5 veces la fuerza original. Y también nos piden la nueva deformación, en este caso una X', que es la que se va a determinar al aplicar la fuerza al quíntuplo. La fórmula nos dice, para la deformación, que es en este caso el estiramiento, que X es igual a F sobre K, como está aquí. X' es igual a F', que es el quíntuplo, sobre K. La K no varía porque la constante esa siempre va a ser la misma. Entonces, X' es igual a F', que en este caso son 5F, 5, porque dice que se incrementa al quíntuplo, 5 veces la fuerza. Entonces nos queda que sustituyendo aquí, tenemos 5F sobre K. F' vale 5F sobre K. Donde, si se fijan aquí dice F sobre K, que es igual a X. El F sobre K se convierte en X, por lo tanto la respuesta es 5X. Pero les repito, si tienen un problema así en el examen y es similar a este, no hagan las operaciones. Nada más, si dice quíntuplo es 5X, si dice sextuplo es 6X, así sucesivamente. Vamos a analizar un problema que está ahí en su cuaderno de reactivos, que en su guía no tiene ejercicios como ese. Es el ejercicio número 26. Dice: un dinamómetro usado para medir fuerzas a través de un resorte se estira en función de la fuerza aplicada, como se muestra en la siguiente gráfica. ¿Cuánto estirará el resorte si se cuelga una masa de 0.2 kilogramos? Considere la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dan esta gráfica. Dice que tenemos aquí la fuerza aplicada en newtons y aquí el estiramiento. Y nos están pidiendo en este caso el estiramiento. Pero para eso necesitamos la constante. Tenemos aquí que la ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a K por X, donde K es constante del resorte y X es el estiramiento. En este caso no nos están dando la fuerza, pero la fuerza la podemos determinar de la siguiente manera. La fuerza es igual al peso. Recuerden que peso y fuerza en este caso es lo mismo. La fórmula del peso es masa por gravedad.
Entonces, por eso nos dan este dato de la gravedad. Sacamos la fuerza, que es igual a la masa, que son 0.2, dato del problema, por la gravedad, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí al hacer 0.2 por 10 nos da que la fuerza vale 2 newtons. Ahora, para determinar la constante, dice aquí, para obtener K de la gráfica, debemos de obtener una pendiente, que la vamos a determinar de ahí, de esa gráfica. ¿Cómo la vamos a obtener? Tomando dos puntos cualesquiera. Por ejemplo, le puse aquí, para obtener K de la gráfica obtenemos la pendiente. Es lo que está en Y sobre lo que está en X. En este caso, miren, aquí dice 8. La tomamos sobre estos dos. 8 menos 4. Recuerden que en geometría analítica, bueno, no sé si ya lo hayan visto ya en alguna ocasión, la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. En este caso es Y2, que es 8, menos Y1, que es 4, sobre X2, que es 0.2, menos X1, que es 0.1. Haciendo las operaciones nos queda 8 menos 4 es igual a 4 newtons y 0.2 menos 0.1 es 0.1 metros. 4 entre 0.1 metros nos da que K es igual a 40 newtons sobre metro. Pues ya lo aplicamos directamente a la fórmula para obtener el estiramiento, donde X es igual a la fuerza entre la constante. Haciendo la sustitución, la fuerza es 2 newtons y la constante es 40. 2 entre 40 nos da 0.05 metros, que corresponde, en este caso, al inciso B. Como este problema no tienen ahí en su guía, por eso se los expliqué directamente aquí sobre el cuaderno de reactivos. El problema 27 es si ya está les expliqué hace ratito, para aplicar directamente estas fórmulas. Ahora, vamos a pasar lo que es al tema de ley de la gravitación universal. Nos dice que la fuerza de atracción o repulsión que experimentan dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Directamente proporcional es así, inversamente proporcional es cuando se realiza la división. Nos dice que la fuerza es igual a, esta es una constante, constante de la gravitación universal, que tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons sobre metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. M1 y M2 son masas de los cuerpos y van en kilogramos. La G, constante de la gravitación universal. La D es distancia, la distancia es en metros. Y la F es fuerza, que V en newtons. Si la distancia viniera en centímetros, la convierten a metros, nada más dividiendo entre 100. Y pues vamos a ver un problema. Dice, dos esferas de 12 kilogramos cada una se encuentran separadas 2 metros. Determina la fuerza gravitacional entre ellas. Vuelvo a mencionar, siempre anoten los datos que les dé el problema. Masa 1 son 12 kilogramos, masa 2 son 12 kilogramos. La distancia es 2 metros y la constante que nos dan aquí, que es 6.67 por 10 a la menos 11. Bueno, aplicando directamente la fórmula, nos dice que la fuerza es igual a la constante por la masa 1 por la masa 2 entre 2 al cuadrado. Realizando estas operaciones nos da que la fuerza es igual a 2.4002 por 10 a la menos 9 newtons. Si les llegaran a pedir la distancia, aplican esta fórmula. La distancia es igual a la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal por la masa 1 por la masa 2 entre la fuerza. A todo ese resultado, esta división se le extrae después la raíz cuadrada. Aquí en este problema dice, la fuerza de atracción entre dos cuerpos de masas M1 y M2 que se encuentran separadas a una distancia D es de 500 newtons. Si la distancia aumenta al doble, ¿cuál es la magnitud de la nueva fuerza de atracción?
tenemos una fuerza de 500 newtons. Una D' dice que aumenta el doble, es 2 veces la distancia. Porque D es la distancia original y ya D' es lo que nos dan aquí, que aumenta el doble, que es 2 veces la distancia. Si aplican la fórmula, vamos a ponerle F' porque vamos a calcular una fuerza F'. Dice que es igual a G por M1 por M2 sobre D' al cuadrado. Esto permanece igual porque esos datos van a ser los mismos, lo que cambió fue la distancia. Entonces tenemos aquí un D' al cuadrado. Nos vamos aquí, G es igual a M1 por M2 y la distancia D' vale 2 veces D, 2 veces la distancia original. Haciendo las operaciones nos queda G M1 M2 sobre 4, 2 al cuadrado son 4 y D al cuadrado es D cuadrada. Ahora si se fijan lo que está circulado en rojo, G M1 M2 sobre D cuadrada es igual a F. Miren, G por M1 por M2 sobre D cuadrada vale F. Entonces todo esto lo cambiamos por una F. Aquí nos queda un cuarto, arriba nos queda de coeficiente 1, este 4 es un cuarto y todo eso pues vale F. Por lo tanto F' es igual a un cuarto de la fuerza. La fuerza que nos dan pues son 500 newtons y al hacer las operaciones es F' es igual 1 por 500 entre 4 y eso nos da 125 newtons. Entonces ahí es la magnitud de la nueva fuerza de atracción, 125 newtons. Ahora vamos a pasar al tema de trabajo, energía y potencia. El trabajo es energía en movimiento y es una magnitud escalar. Por ejemplo, si desplazan un trabajo se realiza, por ejemplo, al desplazar este objeto hacia acá, existiendo de por medio una distancia. Aquí, si vamos en línea horizontal, no hay ningún ángulo de inclinación, porque también se puede aplicar trabajo habiendo cierto ángulo de inclinación. En este caso no. Cuando hay un ángulo de inclinación, trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Y tenemos una nota aquí. Si la fuerza aplicada a un cuerpo es paralela a la dirección de movimiento con θ igual a 0, en este caso el ángulo es 0 grados, no hay inclinación, entonces trabajo es igual a fuerza por distancia, desaparece coseno de θ. ¿Por qué razón? Porque coseno de 0 grados es 1 y al multiplicar por 1 pues queda nada más esto. Tenemos que T es trabajo, F es fuerza, unidades del trabajo son joules, de la fuerza son newtons y la D es distancia, que son metros. Fórmula para trabajo es fuerza por distancia. Si quieren conocer la fuerza es igual a trabajo sobre distancia y si quieren conocer distancia es igual a trabajo sobre fuerza. Ahora vamos con lo que es potencia. Dice que es la rapidez con que se efectúa un trabajo. Las fórmulas que vamos a utilizar para la potencia son: potencia es igual a trabajo sobre tiempo. La T mayúscula quiere decir trabajo y la T minúscula quiere decir tiempo. O tenemos otra, potencia es igual a fuerza por distancia entre tiempo. U otra, potencia es igual a fuerza por velocidad. ¿Cuál aplicamos? Pues dependiendo de los datos que nos proporciona el problema. Lo que significan las letras: P es potencia, las unidades son watts, la T es trabajo, las unidades son joules y la T minúscula es tiempo, sus unidades son segundos, la D es distancia, V en metros y la V es velocidad, que V en metros por segundo. Vamos a realizar un ejercicio. Antes de resolver ejercicios, de una vez vamos a ver lo que es energía. Dice, energía es la capacidad que tiene un cuerpo para desarrollar un trabajo. Tenemos lo que es energía cinética y energía potencial. Energía cinética es la que poseen todos los cuerpos en movimiento y energía potencial es la que poseen todos los cuerpos en virtud de su posición o de su altura.
S quiere decir energía cinética y sus unidades son joules. La M es masa y las unidades son kilogramos. La V es velocidad y las unidades de la velocidad son metros por segundo. Aquí EP es energía potencial, las unidades son joules. La G es gravedad. La M es masa, unidades son kilogramos y la H es altura que es en metros, perdón. Ahora sí, vamos a aplicar unos ejemplos de todas las fórmulas que les expliqué hace un momento. Dice el problema 1, determina el trabajo realizado al desplazar un cuerpo 8 metros sobre una superficie horizontal si se le aplica una fuerza paralela a la superficie de 40 newtons. Quiere decir que no hay ángulo de inclinación. Nos piden el trabajo, nos dan la distancia y la fuerza. Aplicamos la fórmula de trabajo es igual a fuerza por distancia. Hacemos las operaciones. La fuerza son 40 newtons por la distancia que son 8 metros. 40 por 8 son 320. El newton por el metro nos da joules. Entonces queda el resultado como 320 joules. El problema 2 dice, calcula el tiempo que requiere el motor de un elevador cuya potencia es de 50,000 watts para elevar una carga de 3,500 newtons hasta una altura de 30 metros. Tenemos aquí que nos preguntan el tiempo. Nos dan la potencia que son 50,000 watts. Nos dan la fuerza que son 3,500 newtons y nos dan una altura, que en este caso es la distancia. Por eso le puse aquí altura igual a distancia de 30 metros. La fórmula de potencia que tenemos aquí es potencia es igual a fuerza por distancia entre tiempo. Aquí vamos a aplicar esta fórmula. Haciendo el respectivo despeje, si el tiempo está dividiendo, para acá pasa multiplicando. Y como la potencia queda multiplicando, pues pasa dividiendo. Y ya nos queda como que tiempo es igual a fuerza por distancia entre la potencia. Sustituimos los datos que nos dio el problema. Nos dice que la fuerza son 3,500 newtons por la distancia que son 30 metros entre la potencia que son 50,000 watts. Realizando las operaciones, siempre hagan primero la multiplicación de arriba y cuando obtengan ese resultado dividen entre lo que está aquí en la parte de abajo. Nos da que son 2.1 segundos. Entonces el tiempo son 2.1 segundos, que es el tiempo requerido aquí por el elevador. Ahora dice el problema 3. Una persona de 45 kilogramos de masa sube por las escaleras de un edificio de 25 metros en 30 segundos. ¿Qué potencia ha desarrollado la persona? De nueva cuenta vamos a utilizar esta fórmula por los datos que tenemos. Nos están dando la masa. No el peso, no lo vayan a confundir con el peso porque el peso ve newtons. Nos dan la altura que son 25 metros. El tiempo 30 segundos y nos dice que la gravedad la pongamos como 10. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Es la fuerza. Tenemos la fórmula de peso, que peso es igual a masa por gravedad, y el peso es exactamente igual a la fuerza. La fórmula para determinar la fuerza también es igual a lo mismo, a masa por gravedad. Entonces, sacamos la fuerza aquí aplicando la masa, que es 45 kilogramos por, en este caso, la altura que nos dan de 10 metros. Hacemos las operaciones, por la gravedad, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado, es masa por gravedad. 45 por 10 son 450 newtons, que esto es igual a la fuerza. Dice W igual a 450 newtons igual a la fuerza. Pues se van a la fórmula. Potencia es igual a la fuerza, que son en este caso 4,500 newtons por la distancia, que son 25 metros, entre el tiempo, que son 30 segundos. Hacen la respectiva multiplicación, 450 por 25 entre 30, y nos da que la potencia requerida son 375 watts. Ahora vamos al problema número 4. Dice,
un cuerpo cuyo peso es de 40 newtons lleva una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Cuál es su energía cinética? Nos dice la fórmula de energía cinética que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De datos tenemos el peso, que es con 40 newtons. La V, que es velocidad de 20 metros por segundo, y nos pregunta la energía cinética. ¿Qué es lo que necesitamos? La masa. Recurrimos de nuevo a la fórmula de peso, que es igual a masa por gravedad, donde vamos a despejar masa, que es igual al peso, que es W, entre la gravedad. Dividen el peso, que son 40, entre 9.81. Se tomó el 9.81 porque aquí no especifica nada y nos da que son 4.07 kilogramos. Pues ahora sí, se pasan directamente a la fórmula de energía cinética, que es un medio de la masa, que es 4.07 kilogramos, por la velocidad, que son 20 metros sobre segundo, eso elevado al cuadrado. Aquí hacen las operaciones. Recuerden que una cantidad al cuadrado es la cantidad por la misma cantidad. 20 por 20, en este caso aquí serían 400 por 4.07. Y al resultado que les dé lo dividen entre 2. Ya realizando las operaciones respectivas, nos da que la energía cinética son de 814 joules requeridos para esta situación que presenta este problema. Ahora en el problema 5 dice, halla la velocidad de un cuerpo cuya masa es de 3.5 kilogramos y tiene una energía cinética de 90 joules. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si despejamos la velocidad, en este caso, velocidad al cuadrado, este 2 está dividiendo, pasa para acá multiplicando, queda 2s. El 1 desaparece. La masa está multiplicando, pues pasa dividiendo. Y nos queda que la velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la energía cinética sobre la masa. Para eliminar este cuadrado, sacamos raíz cuadrada acá y sacamos raíz cuadrada acá. Entonces nos queda que b, raíz cuadrada de b cuadrada es b, y esto es igual a raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética sobre la masa. Sustituyen los datos que tienen. En este caso el 2 ya está aquí. La energía cinética que les dieron, que es 90 joules, entre la masa, que son 3.5 kilogramos. Multiplican 2 por 90, son 180. Y luego 180 lo dividen entre 3.5. A ese resultado ya nada más le sacan la raíz cuadrada y nos queda que la velocidad es igual a 7.17 metros por segundo. Ahora, nada más para terminar, les voy a explicar unos problemas que están aquí en el cuaderno de reactivos. Por si se les complicaría, dado que no están en el cuaderno de reactivos. Dice, 2 niños de la misma masa corporal se balancean en un columpio. En determinado momento se encuentran a la misma altura, pero en extremos opuestos. Aquí está un niño y aquí está el otro, como se muestra aquí en la figura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de sus energías potenciales, fíjense, energía potencial con respecto al piso es verdadera? De las opciones que nos dan aquí, y como nos están hablando de energía potencial, ¿qué significa? Dice aquí, como la masa, la gravedad y la altura es la misma, para A y B, la energía potencial de A es igual a la energía potencial de B. Y en este caso es un valor diferente de 0. ¿Por qué? Porque al hacer las operaciones ya hay de por medio una altura. Esta de energía potencial de A es igual a energía sobre 4. No es cierto. La energía potencial de A es igual a 2 veces la energía potencial. No es cierto, porque en este caso están manejando a la misma altura. Y lo mismo sucede aquí. No puede ser la mitad. La energía potencial de A no puede ser la mitad de la energía potencial de B. Entonces la respuesta queda aquí. Energía potencial de B igual a energía potencial de A. Y eso es diferente de 0. Ahora, en esta figura, problema número 41.
dice el problema. Dice, en la siguiente figura se observa un cuerpo columpiándose. Se puede afirmar que la energía potencial en A, B y C es la misma. No, porque B no tiene energía potencial porque está a la altura de aquí de la base. La energía potencial en A y B es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No, esto se refiere a energía cinética. En A y C, la energía potencial del cuerpo es mgh. En efecto, la energía potencial es masa por gravedad por altura. Y en B, su energía cinética, aquí, su energía cinética, sí es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La respuesta aquí es el inciso C. Y lo que dice aquí, la energía cinética en el cuerpo A y en el cuerpo C es diferente, no es cierto. En este caso sería la misma. La respuesta es esta, el inciso C. Y aquí incluso le puse, B no tiene altura y por lo tanto no tiene energía potencial. Checamos estos dos últimos problemas. Dice el problema número 42. Se deja caer un balín de una posición 1, como está indicado aquí, que se encuentra a 1 metro de altura. ¿Qué cantidad de energía se convierte a otro tipo de energía al llegar a la posición 2? O sea, al llegar aquí. Fijan, va a llegar aquí. De aquí se desplaza hasta aquí, pero no llega hasta acá arriba. Si aquí hay 1 metro de altura y aquí les dicen que son 0.75 metros, pues falta aquí 0.25 para completar el metro. Tenemos la operación aquí. 1 menos 0.75 es igual a 0.25 metros. La energía potencial 1 es igual a masa 1 por gravedad por altura 1. La energía potencial 2 es igual a masa 2 por gravedad por altura 2. En este caso que indica que la fórmula es la misma. Entonces la energía es igual a la energía potencial 1, que es la más alta, menos la energía potencial 2, que está más abajo. La operación ya la había realizado aquí. Es 1 metro menos 0.75 metros es igual a 0.25 metros. Y 0.25 metros pues equivale a un 25% de energía, que es lo que la respuesta que está aquí como inciso de 25%. Ahora en el problema 43 dice, una pelota de tenis se deja caer desde una altura de 1 metro. Si al rebotar alcanza una altura de 75 centímetros, pregunta, ¿cuál es el porcentaje de energía potencial del objeto? Aquí tenemos, otra vez, llega hasta aquí. Y dice, la energía potencial de la pelota depende de su masa y posición. Para esta situación, la masa es la misma, pero la altura es 25% menos. Miren, aquí disminuyó también 25%, porque nada más llegó hasta 75 centímetros, que equivale a 0.75 metros. Dice, la altura es 25% menor que la altura original. En consecuencia, esa proporción es la energía que pierde el objeto. Perdió 25 centímetros, que es lo mismo que en la situación de acá arriba. Equivalen a un 25%. Entonces aquí la respuesta es el inciso B. Pues por la sesión de hoy sería todo. Si tienen alguna duda, ya les mencioné, por favor, mándenme un WhatsApp o pregúntenme de manera individual como ustedes gusten y estoy a sus órdenes. Las actividades se las mando por este medio y pues nos vemos la próxima clase.